gobiernos extraordinariamente controladores y grandes. Y esta es otra amenaza que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Crecimiento de los gobiernos, que es fundamentalmente una idea marxista. Y como decíamos recientemente, pues hay mucha gente que son marxistas sin saberlos. Pero miren, vamos a repetir lo que decíamos el otro día a la luz de los derechos humanos. ¿Qué cosa es lo que cree un marxista? Sabiendo o no sabiendo que es marxista, pero en definitiva, ¿qué propone el marxismo y qué aceptan las personas que son marxistas? Aunque no lo sepan. Primero, los pobres son pobres por culpa de los ricos. Esto está hoy en día estableciéndose firmemente entre la población americana, donde hay un gobierno que está creando una lucha de clases, de constantemente culpar a los bancos, a la gente que gana mucho dinero, a las empresas aseguradoras, culpándola de que son los que han hecho pobres a las personas que son pobres. Los pobres son pobres, según ellos, por culpa de los ricos. El segundo punto de los marxistas es que la propiedad privada, creen ellos, es la causa del abuso y en el fondo un robo. Debe expropiarse la propiedad privada o someterse a fuertes impuestos. El tercer punto es que el capital pertenece a la sociedad y debe distribuirse equitativamente. Miren, mucha gente que se ha sacrificado toda su vida, o que sus padres se sacrificaron toda su vida, y que todavía se siguen sacrificando, porque no hay nada más sacrificado que tener un negocio propio, y que han hecho un capital, y decir que ese capital pertenece a la sociedad, y que va a distribuirse equitativamente, es una gran injusticia, y una violación de los derechos humanos. De hecho, es una violación del artículo 29 de los derechos humanos, según establecen las Naciones Unidas. Igual que el creer que la propiedad privada es causa de abusos y en el fondo un robo, es una violación del artículo 17 de las Naciones Unidas. El cuarto punto de lo que creen los marxistas y que están tratando de imponérselo a todo el mundo, es que los obreros, y solo los obreros, son los que crean riqueza. Yo quisiera que usted reflexionara si usted conoce algún obrero que ha creado riqueza o que ha creado trabajo para otras personas sin haberse primero convertido en un capitalista, en un empresario, en un hombre de empresa. El concepto de que los obreros, y solo los obreros, son los que crean riqueza, está en abierta violación al capítulo 23, al artículo 23 de la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. El quinto punto de los marxistas es que las clases sociales deben desaparecer. Las clases sociales, entendiéndose la clase alta, la clase media y la clase baja, que deben desaparecer. La forma en que la hace desaparecer el marxismo las clases sociales no es haciendo más poderosas, más ricas y más fluyentes las clases de abajo, no, es bajando las clases de arriba para que todo el mundo termine siendo igual. Es una vergüenza lo que en Cuba se ha hecho, tratando de socializar a Cuba a través de que desaparezcan las clases sociales. Eso ha hecho que en Cuba haya muy poco respeto hoy en día por los buenos modales, las buenas costumbres, el buen vestir, el buen hablar. Yo tengo fotografías que he recibido a través de la internet de amigos que están en Cuba, donde me enseñan lo que es hoy un ministerio en Cuba. La gente en camiseta, la gente en pantalones cortos, la gente desnuda de la cintura para arriba, las mujeres en chancletas, y eso es lo que hoy en día es, en mucha parte, los ministerios que atienden al pueblo en Cuba. Y ese es no una cosa que ha pasado gratuitamente, ni algo que ha pasado paulatinamente sin que se diera cuenta el gobierno. Es un esfuerzo específico por parte del gobierno para hacer que desaparezcan las clases sociales, y una de las premisas es pues que desaparezca la decencia, las buenas costumbres, el buen vestir, el bañarse diariamente, el recortarse el pelo, el afeitarse, etc. Y esto viola fundamentalmente los artículos 6 y 28 de la Proclamación de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. El sexto punto que creen los marxistas es que la clase coordinadora, o sea, los administradores, es una clase
parasítica. Es una clase que gana demasiado y no deben de ganar lo que están ganando. Esto se está viendo también en los Estados Unidos. Hay en este momento en los Estados Unidos un zar de los sueldos. Un zar, una persona que está llamada a tener autoridad, y él mismo declara una autoridad que no tiene que dar cuenta a nadie y que solamente depende de él para definir cuánto es lo que pueden ganar los administradores, los hombres de empresa, la gente que está en la administración de las empresas. Esto es una violación, ya sea que pase aquí, y por supuesto ha pasado en Cuba desde el principio de la revolución, es una violación del artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos. El punto 7 de este catecismo marxista, por así decirlo, es que el ciudadano no es tan importante como lo es el Estado. ¿Ah? Eso claramente está pasando en Cuba. El Estado, por supuesto, es en Cuba una partida de zánganos que en definitiva no son ni ideólogos, ni son marxistas leninistas, sino son una cuadrilla de gángsteres que se han apoderado de Cuba y que disfrutan del trabajo de los demás en base a que el ciudadano tiene que obedecer lo que diga el Estado, porque el Estado es lo principal. Esto viola flagrantemente el artículo 30 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El punto 8 del catecismo marxista es que el Estado se organiza para garantizar la equidad de todos los ciudadanos. En el mundo democrático, el Estado se organiza para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a ser iguales, a triunfar, a tener una buena vida, a ganar un buen dinero, a tener diversiones y a buscar la felicidad. Pero que el Estado se organice para garantizar de que todos los ciudadanos sean iguales, eso es una barrabasada. Y eso está en contra del segundo epígrafe del artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.